Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas 4 paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. Amén. Qué bendición poder estar este día hoy acá con todos ustedes compartiendo la palabra del Señor. Mi nombre es Cristian Gómez y sirvo como pastor de enseñanza acá y quiero darle la más cordial bienvenida a todas las personas que hoy nos están viendo por internet, pero también nos acompañan por primera vez en alguno de nuestros campus acá en Miami. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor por la bendición que nos da de tenerles hoy acá con nosotros? Quiero decirte que eres un regalo de Dios para nuestra vida. Hoy estamos dando continuidad a nuestra serie sobre David y hoy vamos a encontrarnos en un momento donde David tiene una gran lección, no solamente él, sino que también el pueblo de Israel. He titulado a este mensaje La santidad de Dios. Acompáñame a leer 2 de Samuel capítulo 6 versículos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él en Bala de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Y Ahio iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia. Y allí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿Cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar su asiento si estás en alguno de nuestros campus aquí en Miami. Hoy quiero iniciar con una historia y trayendo el recuerdo de un momento catastrófico, y fue que en el año 2003 ocurrió una tragedia que impactó a los Estados Unidos y al mundo, y esto fue cuando el transbordador Columbia estalló en el aire. Quiero que mires el siguiente video. El 1 de febrero del 2003 se produjo la tragedia del transbordador espacial Columbia de la NASA. Un accidente en el que murieron 7 tripulantes. Fue una tragedia que cambió para siempre las misiones al espacio. El 1 de febrero del 2003, millones de personas contemplaban el cielo azul de Texas, aguardando el regreso del transbordador espacial Columbia. Eran las 9 de la mañana en el este de los Estados Unidos
cuando la NASA perdió la comunicación con el aparato. La nave había hecho su entrada de regreso a la atmósfera cruzando tal como estaba previsto por el norte de California y Arizona. Se encontraba en la zona central de Texas, sobrevolando a 62 kilómetros de un pueblo llamado Palestina, cuando abajo se sintió el ruido estrepitoso del aún inexplicable estallido. Ocurrió lo inimaginable. La nave estadounidense se desintegró al entrar en la atmósfera, solo 16 minutos antes del momento programado para el aterrizaje. Temblaron las casas, los animales se alborotaron, los vecinos se despertaron temblando. Una lluvia de restos metálicos, de gran toxicidad, cayó en una enorme área de 3 estados: Texas, Luisiana y Nuevo México. Mission Control in Houston lost contact with our Space Shuttle Columbia. Las pericias indicaron que la tragedia se produjo por un trozo de espuma de poliuretano aislante que se desprendió y perforó el ala izquierda de la nave. El fragmento de espuma aislante dañó el escudo térmico de la nave, y al entrar en la atmósfera terrestre, los instrumentos del ala izquierda fallaron en cadena. Poco antes del aterrizaje, el Columbia perdió el control y se desintegró en el aire. Tiempo después se supo que un grupo de ingenieros había advertido esta perforación el día posterior al lanzamiento. Este grupo llegó a analizar una y otra vez las imágenes del impacto y determinó que no representaba peligro alguno. Claramente subestimaron las consecuencias del daño. Probablemente se podría haber realizado una misión de rescate con éxito, pero el accionar de la NASA fue negligente. ¡Wow! ¡Qué historia! La NASA tenía protocolos estrictos de seguridad, pero durante el lanzamiento un pedazo de espuma aislante golpeó el ala izquierda de la nave. Ahora, algunos ingenieros sospecharon que esto podría ser un problema grave, pero otros pensaron que no era necesario detener la misión ni revisar más a fondo lo que había sucedido. 16 días después, al ingresar a la atmósfera, el daño que parecía mínimo, aquello que ellos habían dejado pasar, causó que el transbordador se desintegrara en el aire y murieron los 7 astronautas. Todo porque no se siguieron con rigor las advertencias y los protocolos establecidos para estos casos. Algo similar vamos a ver hoy con respecto a la vida de David y este caso con Usa. Dios había dado instrucciones muy claras de cómo debía trasladarse el arca en la palabra del Señor, pero David y los suyos decidieron ignorar esas instrucciones que Dios había dejado, y las consecuencias que pagaron fueron graves. El arca del pacto representaba la presencia de Dios con su pueblo. Y la historia de Usa nos hace recordar que con la santidad de Dios no basta con tener buenas intenciones, es necesario una obediencia absoluta. No podemos minimizar la santidad de Dios en nuestra vida, su grandeza y su poder. Muchas veces, como dijo el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, ¿se acuerdan de eso? Sin querer queriendo, olvidamos la grandeza y la santidad de Dios. Y por eso tengo la siguiente idea principal, porque quiero que hoy reflexionemos sobre esa grandeza de la santidad de Dios. Y la idea principal para hoy es: minimizar la santidad de Dios trae juicio, pero en Cristo tenemos seguridad. Quizás te estés preguntando, pastor, ¿qué necesito saber sobre la santidad de Dios? Y vamos a averiguarlo aquí en 2 de Samuel, capítulo 6. Y por favor, escribe esto como tu punto número 1. Dios desea que su pueblo experimente su presencia. Dios desea que su pueblo experimente su presencia. Mira lo que dice 2 de Samuel 6, del 1 al 2, nuevamente. Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000,
Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Bala de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios. ¿Cómo fue que llegamos a este punto que David va a traer el arca del pacto? Hagamos un resumen de lo que vimos la semana pasada. David esperó el tiempo debido de Dios para poder llegar a ser el rey de Israel. Y pasaron algunos eventos antes de que él fuera coronado. Una de las cosas que pasó es que recordemos que David vivió una persecución de parte de Saúl por casi una década. Saúl enfrenta en un momento nuevamente a los filisteos y en ese enfrentamiento muere él y 3 de sus hijos. Después de esto, David es coronado como rey de Israel. Y de las primeras cosas que David hace ahora, coronado como rey, es recuperar el arca del pacto. Y ahora nos encontramos aquí en el capítulo 6. Y vemos cómo él va a recoger esta arca donde Dios la había entregado como un símbolo de su presencia a su pueblo. Ahora, ¿qué es el arca? En Éxodo 25, Dios le da una orden clara a Moisés de cómo construir el arca, pero también le dice cuál es la razón del arca del testimonio. Quiero que leas conmigo lo que dice Éxodo 25, 22. Dice así la palabra del Señor. Allí me encontraré contigo. Te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. Ahora, creo que es importante aclarar un aspecto lingüístico respecto al arca, porque también hemos visto esta palabra cuando se hacía referencia al arca de Noé. Pero son 2 palabras hebreas diferentes, pero a la hora de traducirlo se dedujo que se iba a mantener como arca las 2 cosas. Pero en el hebreo el arca de Noé es en realidad la palabra hebrea teva, que significa como caja o un flotador gigante donde la gente se iba a salvar en el diluvio. Pero cuando hablamos del arca del pacto, la palabra hebrea aquí es Aarón, que significa un cofre sagrado. Ahora aquí la palabra es cofre. Ahora, en ese cofre iban a estar dentro, según las indicaciones de Dios cuando la hicieron, iban a estar los 10 mandamientos que Él les había dado. Pero también iba a estar dentro de ese cofre la vara de Aarón, que representa las personas escogidas por Dios. Pero también iba a estar dentro un vaso de oro con maná, que representaba la provisión de Dios. Así que estos símbolos, tanto el cofre como lo que había adentro, era una señal y un símbolo tangible de la presencia de Dios en la vida del pueblo de Israel. Dios, a través de estos símbolos, muestra que desea que su pueblo experimente su presencia. Pero surge un problema, y es escribe esto como punto número 2. El hombre pecador no puede acercarse a un Dios santo. Espera un momento, puedes estar pensando ahora mismo. Primero dices que Dios desea que experimentemos su presencia en el punto número 1. Pero luego nos está diciendo que porque soy pecador no puedo acercarme porque Él es santo. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Pero no lo digo yo, lo dice la Escritura. Piensa en esto. El sol nos da luz, nos da calor, el sol nos da vida. Pero cualquier criatura que quiera acercarse o volar al corazón del sol será desintegrado, será vaporizado en ese momento. ¿Por qué? Porque no son de la misma sustancia. De la misma manera, la santidad de Dios es vivificante para nosotros, pero también es fuego consumidor con respecto a nuestra pecaminosidad. Es como si el agua tratara de acercarse al sol, será vaporizada.
Hay varios ejemplos de esto en el Antiguo Testamento que nos pueden ilustrar perfectamente la poderosa santidad de Dios y lo que el Señor estaba diciéndole a su pueblo. En Éxodo Dios se revela a Moisés a través de una zarza. Y cuando él llega, Dios le dice a ir que se detenga y no se acerque más porque está pisando tierra santa. Luego en Éxodo 19 vemos también cómo Dios da a conocer su presencia, envolviendo el monte Sinaí entre truenos y también relámpagos y una nube densa. Y le dice al pueblo que ni se acerquen a la montaña, no se acerquen al monte. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia del Señor y si se acercaban iban a ser destruidos. Dios solamente le da acceso a su presencia a 2 hombres dentro de todo el pueblo, a Moisés y a Aarón, y les permite ingresar. Fue el mismo caso con el arca del pacto, donde la presencia de Dios estaba reposando. Dios dio instrucciones específicas al pueblo de cómo manejar el arca para protegerlos y que tuvieran cuidado en cómo poder trasladarla. Muchos enfrentaron el juicio de Dios por ignorar estas instrucciones o minimizar la santidad de Dios representada en aquella arca del pacto. Y trataron a su presencia mediante estos símbolos como objeto común. En 1 Samuel capítulo 4, el arca del pacto es tratada como un amuleto de buena suerte por los ancianos de Israel. Y ellos llevan esto durante una batalla contra los filisteos y lo tomaron como un amuleto de buena suerte, pero resulta que al usar el arca del pacto de manera supersticiosa, el resultado de esto fue que 30,000 hombres israelitas murieron y Israel perdió aquella batalla. La historia continúa luego en el capítulo 5 de ahí mismo de 1 de Samuel, porque los filisteos, después de haber vencido a los israelitas, roban el arca, lo toman y hacen un carro nuevo para llevarla a su pueblo. Pero escucha esto, la historia dice que ellos llevaron el arca del pacto y la pusieron en sus templos paganos delante de estos ídolos. Y resulta que esto fue algo que trajo a los filisteos una plaga y murieron muchos hombres en aquel momento. Esta aflicción tan grande que vivieron los filisteos por no manipular correctamente y no ser respetuosos y reverentes con aquel símbolo de la presencia de Dios, hizo que ellos vivieran grandes consecuencias. Y entonces decidieron regresar el arca a los israelitas con una ofrenda de culpa a raíz de lo que habían hecho. Cuando el arca regresa por fin a Israel, la ciudad donde llega primero es a Bet-Semes. Y específicamente, según el capítulo 6 de 1 de Samuel, dice que los betsemitas, movidos por la curiosidad, dice que de manera irreverente abrieron y quisieron ver lo que había dentro del arca. Y esto trajo graves consecuencias a ellos. Estas personas murieron en ese mismo momento y luego de esto miles de personas cayeron bajo juicio por ese acto de irreverencia con la presencia del Señor. Estas personas trataron la presencia de Dios, el arca del pacto, como un objeto común. La trataron con irreverencia, minimizaron lo que Dios había dicho de cómo tenían que usarlo. Lo usaron como un amuleto de la buena suerte y esto los llevó a enfrentar una masacre en sus vidas. ¿Cómo respondieron a esto esta gente? Leamos lo que dice 1 de Samuel 6:20. Y los hombres de Bet-Semes dijeron:
¿Quién puede estar delante del Señor? Este Dios santo. ¿Sabes? Aquí ellos están haciendo una gran pregunta. Durante 20 años el arca del pacto fue descuidada bajo el reino de Saúl. Y resulta que durante estos 20 años, toda esta generación olvidó o no tenía el conocimiento de la santidad de Dios y lo que el arca representaba entre ellos. Escucha, esto es la importancia de enseñar a las próximas generaciones acerca de la santidad de Dios. Nuestra negligencia puede inducir el error a estas nuevas generaciones. Nosotros podemos estar teniendo tal vez vidas muy ocupadas en este momento y quedar atrapados entre las carreras, las fiestas, entre nuestro estatus social, entre la familia, el trabajo, el estudio, etc. Y comenzamos a alejarnos de alguna manera de Dios, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos del servicio, nos alejamos de la adoración, nos alejamos de la escritura. Tanto así que también podemos llegar a olvidar el temor reverente que le debemos de tener a nuestro Dios santo. Y olvidamos transmitir esto a las nuevas generaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa con David e Israel y el arca? El asunto es que hace mucho tiempo los israelitas e incluso David parece que olvidaron cómo lidiar con la santidad de Dios. Ellos olvidaron cómo acercarse y el cuidado que deben de tener con la santidad de Dios, con el arca del pacto. Y mira lo que dice el texto en 2 de Samuel 6, 2 al 3. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Bala de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Aquí tenemos la primer señal. Dice que el arca se colocó en un carro nuevo. Escucha, tal vez esto parezca una muestra de respeto hacia el arca del pacto. Vamos a llevarlo en un carro nuevo, dijeron, pero no era de la manera prescrita que Dios había establecido y ordenado de cómo trasladar el arca. Ellos estaban llevando el arca de la misma manera en que los filisteos habían llevado el arca a sus templos paganos. Los filisteos hicieron lo mismo. Crearon un carro nuevo para poder trasladar el arca. Pero Dios en Éxodo ya había dejado claro cómo debía hacerse estos traslados. En Éxodo capítulo 25, versículo 3 al 15, mira lo que dice. También harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Meterás las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán quitadas de ella. Un carro nuevo parece muy práctico y muy buena idea. Parece algo bonito y honroso. Pero escucha, no fue lo que Dios ordenó que hiciera. No podemos pasar por alto los mandamientos de Dios y la palabra de Dios, lo que Dios ha establecido. No podemos adorar a Dios como nosotros queremos. Esto es lo que David e Israel hicieron cuando llegó el arca. Habían descuidado esto durante 20 años y no buscaron la sabiduría de Dios de cómo el Señor había dicho que debía de hacerse las cosas. Y lo que acontece es que pronto ellos iban a aprender de este error en el camino. Mira lo que sigue diciendo el capítulo 6, versículos 3 al 5. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y lo llevaron en el arca de Dios
y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahio iba delante del arca. Ahora mira lo que dice el 5. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos, hechos de madera, de abeto, y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Prestemos atención aquí a la palabra del Señor, porque dice que David y toda la casa de Israel se regocijaron y tocaban instrumentos para adorar a Dios y celebrar. Mira, ¿qué tipo de adoración es esta? ¿Qué tipo de celebración es esta que ellos están dando? Porque lo que no se están percatando es que están celebrando y adorando algo incorrecto, algo que desagrada a Dios. Ellos no se están dando cuenta de que están violando la ley de Dios, pero aún así están adorando a Dios. La adoración a Dios debe de ser alegre, amén. Pero la alegría no es excusa para la desobediencia. En medio de su alegría y exuberancia, a nadie se le ocurrió preguntar, ¿estamos haciendo esto a la manera de Dios? Debes entender que la verdadera adoración está regulada por la obediencia a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tal vez quieres adorar y celebrar a Dios fielmente y tienes ese deseo y tienes esa alegría, pero en el camino con tu dinero estás deshonrando a Dios. Tal vez estás estafando, tal vez estás engañando personas, tal vez estás empleando incorrectamente, tal vez estás vendiendo cosas que no deberías, pero piensas de que como ofrendas y diezmas, eso de alguna manera viene a cubrir tu pecado y tu desobediencia. Eso es un absolutamente no para ti. No funciona así. La Escritura enseña que Dios desea obediencia antes que sacrificios. Tal vez piensas de que estás dando tu tiempo para servir al Señor y estás involucrado, sirviendo, pero puede que estés sirviendo para asegurar de alguna manera la aprobación de Dios o de otras personas en tu vida. Las razones equivocadas. O tratar de compensar áreas de pecado en tu vida privada. Pero la Escritura enseña que ninguna obra religiosa puede expiar nuestros pecados. Ahora, la verdadera adoración no se mide por la intensidad de las emociones que expresamos o la cantidad de actividad que puedas hacer, sino más bien por la obediencia que tengas delante del Señor a su palabra. Esa es la verdadera adoración. Así que aquí vemos a David de Israel celebrando y adorando, pero en el error e ignorancia. Y esto nos sirve como un recordatorio aleccionador para nuestras vidas hoy. La necesidad de obedecer a Dios en su palabra debe de premiar en nuestra vida cuando adoramos al Señor. Porque mira lo que pasa luego, segundo de Samuel, capítulo 6, versículos ahora 5 y 6. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Colocaron el arca en un carro nuevo, que Dios no dijo que lo hicieran. En lugar de llevarla caminando como el Señor les había dicho, y de pronto el arca comenzó a deslizarse. Entonces, ¿qué hace uno de los hombres? Dice la palabra que Usa extiende la mano para evitar que se caiga. Y mira lo que pasa después. Versículos 6 al 7.
Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa y Dios lo hirió allí por su irreverencia. Y allí murió junto al arca de Dios. ¡Wow! La Escritura dice que la ira de Dios se encendió contra Usa y Dios lo hirió en ese momento y allí murió. Tal vez este pasaje nos haga pensar de alguna manera, ¿por qué un juicio tan severo? Este hombre solo estaba tratando de detener que se cayera el arca del carro y Dios lo mata. Y pensamos, ¿por qué un juicio tan severo? El acto de Usa, aunque bien intencionado, violó la instrucción explícita de Dios, cuando en Número Dios le prohibió a su pueblo tocar cosas sagradas, pues podrían morir. Y Usa cometió este error. Mira, hay una cita de Jonathan Edwards refiriéndose a este caso. Y él dijo, el pecado de Usa no fue simplemente tocar el arca, sino suponer que su mano contaminada estaba menos contaminada que el suelo. Este es el asunto, queridos hermanos. Probablemente estamos minimizando la santidad de Dios al punto que estamos ignorando la palabra de Dios y lo que el Señor dice acerca de cómo debemos acercarnos a Él. Ahora podemos preguntarnos, ¿por qué murió Usa? ¿Qué castigo más severo? En realidad, no debería de sorprendernos por todo lo que Dios ya había mostrado desde antes y todo lo que Dios ya había dicho de cómo debían de tratar las cosas sagradas y el arca del pacto específicamente. Lo que no nos debería de sorprender por qué murió Usa, nos debería de sorprender por qué Dios no mató a todos, a David y a todos esos hombres. Cómo Dios no los exterminó porque todos estaban violentando la ley de Dios. Más bien, yo creo que fue un acto de gracia y de misericordia de Dios de solamente eliminar a Usa. Mira, lo primero que pasan es que transportan el arca como los filisteos en un carro nuevo, que Dios no le dijo que fuera así. Luego lo segundo que sucede es que el arca solamente, según lo que dice la palabra del Señor, debía ser cargada por levitas, específicamente por coatitas. Lo tercero que sucede es que danzan y celebran de manera ignorante, sin darse cuenta que están cometiendo un acto de desobediencia. Y lo cuarto es que Usa toca el arca cuando Dios advirtió que no lo hicieran. Dios más bien fue misericordioso al no exterminarlos a todos. ¿Cuál es la lección? Bueno, los buenos motivos nunca van a reemplazar la obediencia a Dios. Debes entender, solo Dios determina cómo debe Él de ser adorado. Y Dios es un Dios santo y Él requiere reverencia. Segundo de Samuel 6:8 dice, entonces David se enojó porque el Señor había estallado con ira contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez, Usa, hasta el día de hoy. La Escritura no oculta el disgusto de David con respecto a lo que pasó. Hermanos, si es que luchamos nosotros también cuando leemos este tipo de cosas, de los juicios de Dios, nos incomoda un poco porque pensamos que no estamos totalmente de acuerdo con la severidad de Dios, de cómo trató estos asuntos. Pero déjame recordarte, la santidad de Dios no está sujeta ni a tus sentimientos ni a tus preferencias. Entonces podría decir usted, pastor, ¿cómo debo de pensar, ver y abordar correctamente la santidad de Dios?
Bueno, como lo hizo David en el versículo 9. Dice, 2 Samuel 6:9, David tuvo temor del Señor aquel día. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice la palabra del Señor. Debemos tener temor sobre cómo adoramos a Dios, temor en cómo servimos, temor en no minimizar su santidad, temor en no minimizar su palabra y sus instrucciones, sus mandamientos. David, ante este temor que le embarga, él pregunta, mira lo que sigue diciendo 9 y 10. ¿Cómo podrá venir a mí el arca del Señor?, pregunta David. Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom, el geteo. David pregunta, ¿cómo puede venir a mí el arca del pacto después de haber visto esto? Ahora él reconoce que la presencia de Dios es peligrosa e indispensable para el pueblo. Ahora tenía temor. David entonces se entristece y deja el arca en la casa de Obed-Edom. Escucha esto, por 3 meses. Luego la trae a Jerusalén con alegría, sacrificios y danza, pero ahora, siguiendo las instrucciones divinas, David se fue a hacer la tarea. ¿Cómo es el protocolo? ¿Qué es lo que Dios nos dice? ¿Cómo debemos de tratar con su presencia? En 1 Corintios encontramos un pasaje paralelo a esta historia y a este momento, y describe cómo llevaron el arca luego de aprender la lección. Y mira lo que le dicen a los levitas. 1 Corintios 15, 3:15. Puesto que ustedes no la llevaron la primera vez, el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no la buscamos conforme a la ordenanza. Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para subir el arca del Señor, Dios de Israel. Los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, con las barras puestas, como Moisés había ordenado conforme a la palabra del Señor. ¡Wow! Ahora sí, por fin entendieron que debían adorar como Dios decía y no como ellos querían o pensaran o se imaginaran. Ese temor, ese miedo a los juicios de Dios, quiero decirte que no es malo, no. Es bueno de alguna manera que lo tengas. Y la verdad es que así es como se sienten muchas personas cuando se dan cuenta de lo santo que es Dios. Se sienten demasiados pecaminosos, demasiado tal vez desordenados, que han hecho cosas que piensan que por estos actos no pueden acercarse a Dios. Y están como David, con temor, demasiado temerosos de Dios. Y quiero decirte que está bien que te sientas así, porque es la verdad. Debemos de temer a Dios y a sus juicios. Y puedes decir, pastor, pero entonces, ¿qué esperanza tengo de acercarme a Dios algún día? Porque según esto no hay esperanza para la humanidad. Dios simplemente nos va a desintegrar a causa de nuestro pecado en su presencia. Bueno, aquí está la buena noticia. Escribe esto como punto 3. Por medio de Cristo, el hombre pecador puede entrar a la presencia de Dios sin temor. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Amén, iglesia. Por medio de Cristo, el hombre pecador puede entrar a la presencia de Dios sin temor, a través de la muerte sacrificial de Cristo. Él pagó el precio máximo por nuestro pecado. La ira de Dios fue satisfecha. Su sangre cubre nuestra culpa. Y ahora podemos ir directamente a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice, por tanto, acerquémonos como con confianza al trono de la gracia para que recibamos ¿qué? Misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El acceso a la presencia de Dios no se gana.
El acceso a la presencia de Dios se concede y nos lo ha concedido el Padre a través de su Hijo Jesucristo, quien cumplió su palabra perfectamente. Ahora Cristo nos lleva de la mano y nos presenta delante de ese Dios puro y santo. Ahora el mismo Dios que hirió a Usa por tratar su santidad con ligereza, es el mismo Dios que nos da la bienvenida a todos los pecadores que han puesto su confianza en Cristo, su Hijo amado. Así que, a medida que nos acercamos a Dios en confianza, lo vamos a hacer con reverencia, con alegría, porque Dios ya no es nuestro enemigo. Ahora Él es nuestro Padre y nos da la bienvenida a través de su Hijo Jesús. Recuerda la idea principal de hoy. Minimizar la santidad de Dios trae juicio, pero en Cristo tenemos seguridad. Es la misma seguridad que puedes tener el día de hoy si reconoces a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, ¿sí? El que te va a salvar de la desintegración si te acercas a Dios con tu pecado. El único que te puede dar acceso a la presencia santísima de Dios es Jesucristo, porque Él pagó en la cruz lo que tú debías de pagar. ¿Puedes reconocerlo como el Señor de tu vida hoy antes de salir de este servicio? Por favor, repite conmigo esta oración y dile al Señor: Señor Jesús, gracias, porque es a través de ti que puedo llegar al Padre. El Señor hizo un plan de salvación y ha enviado a su Hijo, a Jesús, para salvarme. Él ha reparado la relación que se había roto y ahora puedo ir seguro a la casa del Padre. Gracias, Jesús, por morir y resucitar por mí en la cruz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración, queremos ayudarte a ti y a tu familia a seguir a Jesús. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos la próxima semana.